Bueno, vamos a ver un poco más relacionado con lo que es investigación matemática, si se quiere, o matemática en general. Queremos entender algunas preguntas que, digamos, se la puede hacer cualquiera, ni siquiera en el ámbito de la matemática, ¿no? La pregunta es cómo se sostiene el mundo matemático, ¿no? De esto ya lo hablamos en algún otro video, pero vale la pena profundizar en algunos temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, entonces, número uno, los humanos somos imperfectos. Entonces, esto trae una pregunta automática. ¿Cómo es que la matemática se mantiene? ¿Cómo es que no colapsa la matemática? ¿No? O por lo menos, ¿por qué es tan estable, ¿no? Si quieren, para no ponernos tan catastróficos, ¿no? Nosotros cometemos errores constantemente, no somos computadoras y hasta el día en que la matemática se pueda corroborar con computadoras, la pregunta es, ¿y cómo sabemos que lo que hacemos está bien? Si se acuerdan, yo muchas veces digo que la matemática tiene mucho de ciencia social, porque la tenemos que chequear entre humanos, está directamente relacionado con esto. Entonces, esta es la primera cuestión. Segundo, si hay errores, ¿cómo se corrigen? Vamos ahora a hablar de eso. Tercero, los matemáticos, ¿tienen algún miedo a esto? ¿Por qué? Digamos, Terence Tao no tiene miedo de que, uy, me voy a basar en algo, de que está completamente mal y sigo produciendo. ¿Cómo? Pensemos en los mejores matemáticos, ¿no? Los ultra genios, como se suele decir. Nunca tienen miedo de que algo ande mal, ni siquiera con lo que hagan ellos, sino con lo que ya está hecho, que por más que sean genios, no pueden chequear absolutamente todo lo hecho. Entonces, y cuarto, lo que podemos discutir es, y entonces, ¿qué tácticas podemos tomar para abordar estas cuestiones? ¿No? Entonces, número uno, ustedes por ahí, supongamos que son gente que le gusta la matemática, pero está en la escuela, en el colegio, en el bachillerato, no está a nivel universitario ni siquiera. Esto igualmente es algo que les puede interesar. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la matemática que ustedes estudian, no importa en qué nivel, tiene una fundamentación. Digamos, si bien uno en el colegio cae siempre en el sesgo de autoridad, de que hay que hacerle caso al profesor, y eso está muy bien, pero hay que entender que detrás de eso hay cuestiones matemáticas completamente rígidas, completamente formales, que respetar. Entonces, vamos al primer tema, ¿no? Esto es algo que se lo puede preguntar hasta alguien que no sabe de matemática. O sea, somos imperfectos y queremos contarnos a nosotros mismos que la matemática es perfecta. Donde cuando decimos eso estamos mintiendo, por lo menos en la hipótesis. Digamos, yo como humano digo que puedo hacer algo perfecto. Está bien, digamos, es algo abstracto, así que en sí, desde ese punto de vista, yo puedo tomarlo como que me puedo crear algo abstracto que sea perfecto. El problema es que justo la matemática requiere de una verificación que no es automática, ni siquiera depende de nosotros mismos, en el sentido de que yo por más que defina que algo es verdad, no necesariamente después termina siendo verdad algo que sale de eso. Es decir, los teoremas no terminan siendo verdad porque sí, hay que demostrarlos. Entonces las deducciones lógicas no necesariamente es algo que nosotros podamos verificar con un 100% de precisión. Ahora, la cuestión es, todos usamos matemática todos los días y ni siquiera pensemos en los matemáticos puros, la gente que aplica matemática, ¿no? Alguien que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Alguien usa series de Fourier porque esto está directamente relacionado con ondas y entonces, nada, esto se puede usar para antenas, por ejemplo. Bueno, series de Fourier, para el que lo sepa y para el que no lo sepa, tiene un contenido de matemática pura bastante sofisticado, ¿no?
Depende cuánto uno se meta dentro de eso, pero uno está tocando el análisis funcional, es decir, espacio de dimensión infinita, cuestiones bastante complicadas y abstractas. Por ejemplo, mucho de esto, que esto funcione bien, depende de saber que uno puede escribir cualquier función suficientemente buena como una suma de Fourier, ¿no? Como una serie de Fourier. Eso tiene una fundamentación completamente teórica, no es algo que uno se pueda dar cuenta a primera vista. Y a partir de ahí uno puede generar toda una estructura matemática abstracta para fundamentar cómo esto uno lo puede utilizar para cuando uno tiene ondas y después aplicarlo a cuestiones que en este caso dije antenas, pero hay un montón de aplicaciones. Pero claro, ¿qué es a lo que me estoy refiriendo? Lo que me estoy refiriendo es, por ejemplo, más allá de lo abstracto matemático, después todo esto muchas veces se pasa por computadoras. Entonces, vos vas a hacer, por ejemplo, una discretización de una onda. Bueno, eso hay que hacerlo, pero hay métodos de convergencia, es decir, esto que vos definiste acá tiene que mantener sus propiedades que nosotros deducimos, teóricas, cuando uno lo discretice. ¿Quieres saber cuál es ese cambio? Bueno, eso lo tenés que demostrar en el papel, porque si no vas a hacer un montón de trabajo que por ahí está mal. Este es un claro ejemplo de lo que uno se puede cuestionar, cómo esto funciona. Porque claro, podría funcionar sin que yo lo demuestre, sí, obvio, pero lo que pasa es que no tenés 100% asegurado que funcione todo el tiempo. De que yo, de mi teoría, pase a la práctica y se mantenga toda la rigurosidad que yo demostré. Entonces, este es un ejemplo claro de qué pasa si esto está mal, si nosotros realmente, todos estos teoremas, alguno está mal, puede ser que algo termine decayendo en una aplicación y quién sabe después qué ocurra. Pero bueno, claro, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, en general esto no pasa, porque si pasaría estaríamos en una catástrofe. ¿Por qué no pasa? Y esto, digamos, se puede aplicar también a la matemática pura, ¿no? Digamos, ¿por qué los teoremas muy conocidos se mantienen en pie? Bueno, la respuesta a eso es, depende, ¿no? Alguna vez ya lo dije, pero vamos de vuelta. Número uno, depende cuánta gente chequee lo que hiciste. Los teoremas clásicos están chequeados, digamos, yo siempre digo, cuando un nuevo estudiante aprende un nuevo teorema clásico, lo está como rechequeando. No es que necesita un chequeo, pero es la forma primitiva en la que arranca eso. Un paper tiene un resultado original y el primero que lo chequea es uno mismo y después lo chequea el referí. Y después lo chequean los que lo leen. Entonces, esto, por supuesto, tiene una consecuencia, que es que evidentemente los papers que menos están leídos tienen más chance de tener resultados equivocados. Y eso es así. No hay mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Bueno, por lo que estamos diciendo acá, porque los humanos son imperfectos. Entonces, esperar que lo chequeen 2 personas va a ser mejor que lo chequeen 5. No va a funcionar así. Por supuesto que por ahí lo chequean 5 y sigue estando mal. Pero a lo que tendemos es a eso, a que cuando se dice la comunidad matemática lo chequee, bueno, en realidad es eso, porque no es que nos juntamos todos como comunidad a chequear todos los teoremas que hay, no, eso es imposible. Entonces, acá viene el punto 2. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, como dije, yo hago un teorema, un referí me lo chequea, se publica, y si hubiera un error que alguien más lo encuentra, bueno, por algo en los papers hay siempre un mail. Se pueden comunicar con el autor, inclusive también con el editor de la revista. Recordemos que el editor sí uno tiene quién es, en cambio el referí no. Y entonces uno puede mandar un mail y decirle, miren, acá hay un error. El teorema tanto, página tanto, hay un error. Lo puedes mandar y lo que se suele hacer, y esto uno lo puede encontrar en distintas revistas, son como el fe de ratas, ¿no? La corrección. Corrección a tal paper. Y uno hace la corrección. Esto si uno tiene a alguien que lo lea, ¿no? Por supuesto. Eh,
Entonces uno así va creyendo en el teorema, ¿no? Podemos decirlo de esa forma. Otro ejemplo, que yo esto me lo he encontrado mucho, es, hay gente que ya sea que tiene muchos papers sobre un tema y después hace un libro sobre eso, ya que como recopilatorio mejor explicado. Muchas veces es el mismo autor de los papers, muchas veces es otro autor. Y eso, y acá sí, cuando uno lee estos libros, que a mí me pasa mucho, porque estos libros generalmente están mejor explicados que los papers, entonces voy directamente a estos libros. Estos libros técnicos, en general, lo que hacen es hacer un rechequeo de los papers. Y vos podés leer cosas como, bueno, este teorema es de este paper, pero yo lo voy a hacer con más pasos. O yo lo voy a hacer diferente. O mismo le encuentran algún error también. Eh, y te lo dicen ahí en el libro. Eh, entonces esto generalmente es una forma de chequear porque generalmente también estos papers se hacen en una época y esto sale mucho después. Entonces es otra forma de corrección, ¿no? Entonces, esta es una forma en la que va creciendo, digamos. Y como los papers, ¿no? Tienen una forma de árbol, donde este se basa en estos dos, y así, entonces uno supone que este, como tiene tantos hijos, este debería estar bien. Eso hay que tomarlo con pinzas porque eh, por ahí los que escriben estos papers, en realidad no les importaba todo el paper, sino a qué aplicaba, alguna cuestión en particular, y entonces no lo ven en profundidad. Pero tienen otra vez más chances de estar bien. Entonces con eso resumimos la parte 3, ¿no? Los grandes matemáticos tienen miedo y el miedo lo puedes tener siempre, pero en general, eh, si vos vas a escribir un paper, tenés que saber un poco bastante bien, por lo menos los que están en primer grado, o los que vas a usar mucho, para asegurar que por lo menos lo que a vos te interesa esté bien. Y después hay un riesgo que lo vas perdiendo a medida que vos estás cómodo con el tema y te das cuenta que por ahí no viste la demostración de un teorema, pero decís tiene sentido y va de acuerdo con todo lo que yo voy a desarrollar y no encuentro una contradicción con eso. Entonces, miedo van a tener todos, créanmelo, así seas el medalla Field de la historia. eh, Miedo no digo de que toda la matemática esté mal, sino de que yo escribo un paper y por ahí me estoy basando en algo que está mal. Puede pasar. Pero uno tiene la confianza en esto que digo, ¿no? En que cuanto más chequeos tenga, mejor va a estar. Y después está mi propio chequeo. Porque obviamente, si yo demuestro algo usando esto, más vale que yo no encuentre una contradicción acá. Y en general eso no sucede. Si sucedería, entonces uno trataría de detectar cuál es el error. Y ahí otra vez uno tiene una nueva corrección. Entonces, llegamos al punto 4. ¿Cuáles son las tácticas que uno puede desarrollar para chequear esto? Bueno, hay varias. Eh, una puede ser justamente ir saltando hacia atrás. Por ejemplo, vos venís a este paper de acá, ¿no? Vos querés escribir un paper de algún tema. Venís a este de acá, lo lees y le das un poco de autoridad al que escribió eso y decís, mirá, yo creo que esto tiene un error, pero este tipo es un tipo importante, entonces digo, probablemente me equivoqué yo, ¿no? Que es uno siempre hace un rechequeo de lo que uno hace. Entonces, ¿qué puedes hacer en esa situación? Bueno, me voy más para atrás y chequeo lo anterior, a ver si lo anterior me ayuda a entender si realmente está bien o mal el paper en el que me estoy basando. Esa es una táctica para ir revisando hacia atrás, ¿no? Siempre es como que uno tiene que tener la autocrítica y decir, bueno, yo debo estar equivocándome, voy y reviso mejor, 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 hasta que realmente encuentre que hay un error. Yo conté la historia de Robin y Nicholas encontrándole un error a Ramanujan. Y lo primero que hicieron fue decir, nos estamos equivocando nosotros porque Ramanujan no se va a equivocar. Al final se había equivocado en un signo, Ramanujan, pero el chequeo tiene que estar, digamos, un autochequeo siempre tiene que estar. Y después la otra cuestión, ¿no? Bueno, otra táctica es consultar, obviamente, a expertos, ¿no? Si uno tiene a mano algún experto que conteste los mails o que uno conozca, eso es otra. Obviamente son los recursos de internet, los foros, etcétera. Stack Exchange nunca viene mal. Pero bueno, después está la situación que hay que aceptar, que vos puedes escribir un paper. Y puede tener errores, eso hay que entenderlo, así seas el número uno. Escribir un paper no significa, y que te lo acepten, no significa que vaya a estar perfectamente bien.
A mí me pasa, leo los papers que escribí al principio y digo, acá esto lo escribí medio mal, qué sé yo, no digo que esté mal, pero, viste, empezás a dudar de todo de vuelta. Porque si no te gusta el resultado, decís lo escribí mal, podría haber hecho de otra forma, podría haber generalizado este resultado. Como siempre vas encontrando algo. Lo que digo es, al final por ahí tenés que permitirte dudar de lo que haces y aún así seguir adelante. Tenés que confiar en la comunidad, que de últimas el referí sabe, él lo chequeó, ¿no? Alguien más lo va a ver, etcétera. Y después, bueno, hay que aceptar otra realidad. Hay papers por ahí, por todos lados, con errores. Y eso es así. Entonces uno tiene que estar atento. Pero aceptar eh, que la ciencia avanza así. ¿No? La matemática es especial en cuanto a las otras ciencias porque esta es como que depende realmente de nosotros mismos. ¿No? Acá no hay un experimento que te vaya a salvar. Salvo que sea algo computacional. Pero por fuera de lo computacional depende de nosotros mismos y puede que sea así, no tenés opción. Pero bueno, hay que estar tranquilo y hay que entender que esto le pasa a todos. El que lo niega te está mintiendo. Todos van a tener el miedo de que esto ocurra, pero ese miedo no te frena. Seguís hacia adelante porque así vamos todos. Y fue siempre así en todas las épocas. Eso es lo más importante.